Bueno, muchachos, vamos a comenzar con el siguiente problema que tenemos ahí, ¿no? Y pues nos dice que dada esa ecuación, o sea, dada la ecuación y igual a x cuadrada menos 16, pues que realicemos un boceto de la ecuación, ¿ok? Por suerte dice boceto y no dice algo así como pues pinte la gráfica o no sé. Y luego dice mencione las raíces de la ecuación y pues que evaluemos la función para una serie de puntos, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar este problema pues con el inciso A, ¿ok? Realizando un boceto de la ecuación. Recordemos que cuando nosotros tenemos una línea recta, pues intentamos para realizar un segmento de recta o realizar una pintura de la función, lo único que tenemos que hacer es encontrar dos puntos, ¿no? Por ejemplo, estos dos. Y lo que hay que hacer es unir esos dos puntos. De manera que, pues ya, ¿no? O sea, teniendo dos puntos, pues vamos a tener la pintura de una gráfica. Pero con una ecuación cuadrática es diferente, porque como ya hemos visto, es una parábola, ¿no? Puede ir así hacia abajo, puede estar más flaca, puede estar así, ¿no? Puede ser una cosa así. Entonces, no nos basta tener dos puntos de la recta, o sea, perdón, de la parábola, para encontrar su gráfica, ¿no? Porque no sabemos hasta dónde llega. Entonces, y lo que habíamos visto también, ¿no? Puede haber parábolas que nunca toquen el eje de las X, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nos dan dos puntos, por ejemplo estos, nosotros no sabemos si la parábola los pasa el eje de las X, si se queda aquí, si va hacia abajo, si lo que sea. Entonces, vamos a hacerle preguntas a esta gráfica para ver si podemos obtener información. Vamos a preguntarle si toca el eje de las X, ¿no? Por lo tanto, encontrar sus raíces. Y vamos a preguntarle si toca el eje de las Y, porque también puede, bueno, ¿en qué momento toca el eje de las Y? ¿Okay? Que eso sí es casi seguro que lo va a hacer. ¿Okay? Porque aunque esté aquí, pues se va a alejar, alejar, alejar hasta tocar el eje de las Y. ¿Okay? Y aunque esté aquí, se va a alejar, alejar, alejar hasta tocar el eje de las Y en algún momento. ¿Okay? Entonces vamos a hacerle esa pregunta a nuestra ecuación. Entonces vamos a pintar nuestra ecuación, ¿no? Primero a decir que y es igual a x cuadrada menos 16. Entonces para encontrar las raíces, pues tenemos que preguntar que si y vale 0, ¿no? Que si no nos movemos en el eje de las y, pues cuánto vale x, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a despejar, vamos a sustituir primero el valor de x. 0 es igual a x cuadrada menos 16. Y tenemos una ecuación cuadrática. ¿Cómo podemos resolver una ecuación cuadrática? Pues a través de la fórmula general o factorizando o haciendo cosas por factor común. Pero en este caso es mucho más fácil porque tenemos a la x ya casi despejada, ¿verdad? Solo me estorba este menos 16. Entonces voy a pasar el 16 sumando para el otro lado. O lo que es lo mismo, voy a sumar 16 acá a ambos lados de la ecuación. ¿Ok? Y entonces ya digo que x cuadrada es igual a 16. Y entonces para obtener x lineal, que es lo que yo quiero, ¿qué era? Pues te acuerdas que yo hacía más menos la raíz de 16 es igual a la raíz de x cuadrado. ¿Sí? Si yo hago la raíz cuadrada de x cuadrada de un lado, tengo que hacerla del otro añadiéndole más menos, ¿sí? La raíz de más menos la raíz de 16. Y entonces yo voy a encontrar dos valores, ¿no? Porque aquí yo digo que más menos 4, que es la raíz de 16, es igual a x. Y entonces obtengo pues dos puntos, ¿sí? Bueno, de aquí obtengo pues algo así como que x es igual a 4 y que x es igual a menos 4, ¿no? Obtengo dos valores de x. ¿Por qué dos valores? Porque es una ecuación cuadrática, ¿no? Es una ecuación cuadrática. Entonces, x cuadrado menos 16. Ok, entonces como es una ecuación cuadrática, voy a obtener dos valores de x. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, yo obtuve dos puntos. El punto 4,0, ¿sí? Y el otro, del otro valor, de este de acá, es el punto menos 4,0. Y esos pues son puntos de mi gráfica, ¿no? Entonces los voy a poner aquí. El primero es el punto 4,0 que está aquí y el otro es el punto menos 4,0.
Entonces ya sabemos que nuestra parábola pasa por esos dos puntos, ¿sí? Pero no sabemos qué tal si viene así, o qué tal si viene, se pasa acá hasta el 10, o qué tal si viene acá hasta acá y llega hasta acá y luego vuelve a subir, o qué tal si es negativa. Bueno, sabemos que no es negativa porque este x cuadrado es positivo, ¿no? Pero qué tal si solamente nos dieran esos dos puntos, pues esta ecuación podría estar acá, o podría estar acá, o pues podría ser otras cosas, ¿no? Entonces vamos a preguntarle en qué punto corta al eje de las y, ¿ok? ¿En qué punto, sí, corta al eje de las y? ¿Ok? Y para hacer eso, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces decimos que, bueno, vamos a, sí. Decimos que si tenemos nuestra función, ¿no? Y es igual a x cuadrada menos 16. Y decimos simplemente, ok, si x vale 0, si no me muevo en el eje de las x, ¿cuánto vale y? Ajá. Y entonces simplemente decimos, sustituimos ese valor de x y decimos que y es igual a 0 menos 16. Y por lo tanto y es igual a 16. ¿Sí? Bueno, esto es un 0 al cuadrado, ¿no? O sea, estoy sustituyendo el valor de x aquí. Como x vale 0, 0 al cuadrado me da 0. ¿Ok? Y por lo tanto y es igual a menos 16. Entonces encuentro otro punto, el punto 0, menos 16. ¿Sí? 0, menos 16. Y ese punto también es parte de mi gráfica. Entonces aquí no me van a dar los números, pero 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces aquí está el otro punto, ¿no? 0, menos 16. Entonces yo sé que mi gráfica, ¿sí? Va a venir así, va a tocar este punto, va a subir y va a cruzar al más 4. Ok, voy a intentar hacerlo un poco más derechito. Va a tocar este punto, va a subir y va a seguir así. Para allá y para el otro lado también. ¿Ok? Entonces, pues ese es un boceto de la función, ¿no? Yo podría ser más específico. Yo podría decir, pero pues cuando y vale menos 6, ¿cuánto vale x para encontrar estos dos puntos, ¿no? Y ir haciendo mi gráfica cada vez mejor. O cuando y vale 1, ¿cuánto vale x, ¿no? Pues encuentro estos dos valores que están acá, ¿no? Para ir haciendo mi gráfica pues más certera. ¿Sí? Pero como nos piden un boceto, pues ya ahí está el boceto, ¿no? Yo sé qué pasa por esos dos puntos y sé qué pasa por este punto. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya el inciso A realizamos un boceto. Y entonces me dice el inciso B que mencione las raíces de la ecuación. Pues las raíces de la ecuación ya las encontré, ¿no? Porque las utilicé para realizar el boceto. ¿Qué son las raíces de una ecuación? Pues son esos puntos en donde la función toca al eje de las x. ¿Ok? Toca el eje de las abscisas. ¿Y cómo sé cuáles son esos puntos? Pues igualando y igual a 0, ¿no? Diciendo que si y vale 0, ¿cuánto vale x? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Entonces, las raíces de esa función, como es una función cuadrada, cuadrática, va a tener dos raíces, ¿no? O ninguna, o una a veces, como lo vimos en algunos problemas. Pero en este caso, pues tiene dos. X cuadrada es igual a 4, ¿sí? Es una raíz, y la otra raíz, perdón, x es igual a 4 es una raíz, y la otra raíz es x es igual a menos 4. Esas que están ahí son las dos raíces, ¿ok? Y hay otro inciso, ¿no? Me piden otra cosa. Me dicen que evalúe la función para x igual a 5, para x igual a 10 y para x es igual a 12.5, ¿no? Entonces vamos a hacer. ¿Qué es evaluar la función? Pues sustituir los valores que me están dando para encontrar el valor de la otra variable, ¿no? Eso es lo que significa evaluar la función. Entonces yo tengo y es igual a x cuadrada menos 16, que es mi función, y me piden evaluar mi función eh, para x igual a 5, 10 y 12.5, creo, ¿no? X es igual a 5, 10 y 12.5, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es primero evaluar esta función y igual a x cuadrada menos 16 para el valor de x es igual a 5. Entonces me están preguntando, cuando x valga 5, ¿cuánto va a valer y?
¿ok? Cuando me ponga en el eje de las X, ¿en qué punto voy a cruzar mi recta? ¿Ok? Perdón, mi parábola. Muy bien, entonces voy a sustituir ese valor de 5 en la función, ¿no? Yo digo que y es igual a 5 al cuadrado menos 16. Entonces y es igual a 25 menos 16 y eso me da 9, creo. Sí. Entonces y es igual a 9 y entonces obtengo, pues ya obtuve esa evaluación, ¿no? Cuando x vale 5, y vale 9 y obtengo un punto, el punto 5,9. ¿Ok? 5,9. ¿Sí? Y pues eso. Mira, y aquí en mi gráfica, pues yo la pinté toda fea, ¿no? Pero realmente, cuando x vale 5, esto vale 9, ¿no? Así. Entonces esta parábola que yo pinté toda fea tiene que pasar por este punto. ¿Sí? Entonces aquí vamos a intentar recomponer un poco nuestra gráfica. Entonces, si tiene que pasar por ese punto, porque así me lo dice mi evaluación, entonces esta cruza el eje de las X en 4 y luego sube así y se va hacia arriba, ¿no? Muy bien. Entonces ya tengo un poco una mejor imagen de esa parábola, ¿ok? Solo un poquito. Entonces yo ya evalué para ese valor, ¿no? Para x es igual a 5. Entonces voy a evaluar para x es igual a 10. Y es igual a x cuadrada menos 16. A mí me piden que evalúe para x es igual a 10, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo. Y es igual al valor de x que yo estoy poniendo al cuadrado menos 16. Lo único que estoy haciendo es sustituir, ¿no? Este 10 de aquí lo pongo en este x cuadrado de acá. Entonces, pues y es igual a 100 menos 16. ¿Ok? Y entonces, ¿cuánto vale eso? 84, ¿no? Y es igual a 84. Y entonces encuentro otro punto, el punto 10,84. ¿Ok? Entonces, en mi gráfica, cuando x valga 10, y va a valer 84, va a estar hasta acá bien arriba, ¿no? Cuando x valga 10, y va a valer 84. Muy bien. Entonces ya evalué para mi segundo punto. Y voy a evaluar para el tercer punto, que es cuando x vale 12,5, creo, ¿no? Sí. Entonces tengo que y es igual a x cuadrada menos 16. Y quiero evaluar para el punto x es igual a 12,5. Y lo único que voy a hacer nuevamente es sustituir. Y es igual a 12,5 al cuadrado menos 16. ¿Ok? Entonces yo digo que y es igual a no sé cuánto vale 12,5 al cuadrado. Que lo voy a hacer con mi calculadora porque sí. Y entonces tengo 12,5 por 12,5. Eso vale 156,25. Ok, eso vale 156,25. Menos 16 es lo que va a valer el valor de y, ¿no? Entonces, y va a valer 140,25, ¿no? Y es igual a 140,25. Y encuentro nuevamente otro punto, el punto 12,5, 140,25. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando x valga 12,5, que está por acá, pues y va a valer hasta acá bien lejos, pero va a valer pues 140,25. ¿Ok? Eso es lo que significa evaluar la función. Decir, ok, si me están diciendo que x vale 5, ¿cuánto vale y? Si x vale 10, ¿cuánto vale y? Y si x vale 12,5, ¿cuánto vale y? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a realizar el último problema del día. ¿Ok? Este es un problema interesante. Mira, dice, es este problema. ¿Ok? Dice, se sabe que la fuerza que un motor ejerce para realizar un trabajo está dado por una función. ¿Ok? La fuerza que un motor ejerce para realizar un trabajo está dado por una cierta función. ¿Sí? Y luego dice, el ingeniero que se encarga del análisis de datos
perdió el documento que decía qué función se trata, ¿no? Para variar, el ingeniero despistado perdió la función que tenía, ¿no? Perdió la función que representaba el funcionamiento de un motor con un cierto material o con un cierto peso. Por suerte usted, o sea tú, el ingeniero mecánico, encuentra la gráfica de esa función, ¿sí? Entonces, esta que está aquí es la gráfica de la fuerza del motor dado el tiempo, ¿no? Bueno, dice, por suerte usted, el ingeniero mecánico, encuentra la gráfica de esa función. Se sabe que el eje de las X representa el tiempo en segundos y que el eje de las Y la cantidad de fuerza en newtons, ¿no? Entonces nos hacen unas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las raíces de la función? ¿En qué momento la fuerza del motor pasa a ser negativa a positiva? Y ya muchas preguntas, ¿no? Vamos a ir una a una. Entonces, no, pues esto es algo curioso, ¿no? Perdimos la función, ¿sí? Nosotros sabemos que esta gráfica representa una función, pero no sabemos de qué función se trata, ¿verdad? No sabemos, no sabemos o sea, el término algebraico, digamos, de la función. No tenemos y igual a x cuadrada más 1, por ejemplo. Lo que sí sabemos es que esta es una función cuadrática, o parece que es una función cuadrática, porque es una parábola, ¿no? Que cruza el eje de las x en algunos casos. Sabemos que si fuese una función cuadrática, la x cuadrada tendría que ser positiva, porque si fuera negativa, la gráfica iría hacia acá, ¿no? Pero solo con la gráfica, pues podemos tener muchos datos, ¿no? Suponiendo que no nos equivocamos tanto viendo la gráfica. Entonces, tenemos la gráfica de la función y nos preguntan cuáles son las raíces de la función, ¿no? ¿Cuáles son las raíces de la función? Y entonces acuérdate que las raíces de cualquier función son esos puntos donde la función o la gráfica cruza al eje de las X, ¿no? Este punto que está acá y este punto que está acá. Cruza al eje de las X, ¿no? ¿Cómo hacemos esa evaluación? Ah, pues decir, no, pues si y vale 0, ¿cuánto vale x? Si tuviéramos la gráfica, si tuviéramos, perdón, la función, pero no la tenemos. Entonces, queremos saber en qué punto esta gráfica cruza el eje de las x y esas son las raíces. Entonces, parece ser, ¿sí? Según la gráfica, que nuestras raíces son x es igual a 0, porque parece ser que cruza el eje de las x, y otras raíces x es igual a 3, porque parece ser que cruza el eje de las x en el valor de 3. ¿Ok? Entonces, según la gráfica, parece ser que nuestras raíces son x es igual a 3, ¿verdad? Y otra raíz es x es igual a 0. ¿Ok? Entonces, parece ser que esas son nuestras raíces. Entonces nos hacen otra pregunta. ¿En qué momento la fuerza que ejerce el motor, ¿sí? Pasa de ser negativa a ser positiva? ¿Ok? Y pues tenemos otro caso como el anterior, ¿no? El tiempo no puede ser negativo. Eso en todos estamos de acuerdo. No podemos tener menos un segundo. Por lo tanto, toda esta parte de la gráfica pues ya no nos sirve, ¿no? A nosotros no nos interesa porque el tiempo no puede ser negativo para nosotros. ¿Ok? Pero la parte negativa de este lado, pues sí nos interesa, ¿no? Porque esto es fuerza negativa, ¿no? Fuerza negativa, ¿no? Y eso sí nos interesa porque el signo de la fuerza solamente indica la dirección de la fuerza, ¿no? Por ejemplo, si este es el motor, bueno, no voy a... bueno, sí, por ejemplo, si tenemos una cosa aquí y luego pues tiene un motor, ¿no? Y hay una cosa aquí. Y esto empuja, bueno, esto se mueve a la derecha o a la izquierda, ¿no? Y tiene aquí una placa y lo está moviendo, ¿no? O sea, esto se mueve para adelante o se mueve para atrás, ¿sí? Que se mueva para adelante puede indicar fuerza positiva y que se mueva hacia atrás puede indicar fuerza negativa, ¿no? Entonces, que tengamos nosotros fuerza negativa solamente indica la dirección de la fuerza, no indica que no exista la fuerza sí existe, como sí indica esta función
que el tiempo negativo no existe, pero la fuerza negativa sí existe, ¿no? Por eso nos interesa. Entonces, esto nos está preguntando, ¿en qué momento, ¿sí? La fuerza del motor, la fuerza que el motor ejerce pasa de ser negativa, ¿sí? Pasa de ser negativa a ser positiva, ¿sí? Aquí escribí mal esto. Pasa de ser negativa a ser positiva, ¿ok? Pues muy fácil, ¿no? En el momento en el que en el momento en el que la gráfica cruza el eje de las X y que viene de abajo hacia arriba, en ese momento la fuerza deja de ser negativa para ser positiva, ¿sí? Entonces, nosotros, como ya dijimos que una de las raíces es X es igual a 3, pues podemos asegurar o podemos decir que según la gráfica, en el segundo 3, pues esta condición se cumple, ¿no? Como X es el tiempo en segundos, X es el tiempo en segundos, cuando el segundo es 3, la fuerza pasa de ser negativa a ser positiva. ¿Ok? Muy bien. Y entonces dice, en el tiempo cero, ¿cuál es la fuerza que el motor ejerce? ¿Y cuál es el tiempo cero? Pues este que está aquí, ¿no? Y entonces, ¿cuál es ese punto del tiempo cero? Este que está aquí. El tiempo cero. ¿Cuál es ese punto? Este. Pues ese punto parece ser que es 0,0, ¿no? 0,0. Parece ser que este punto es el punto 0,0. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir? Que en el tiempo cero, ¿sí? En el tiempo cero había cero fuerza en newtons, ¿verdad? Fuerza en newtons. ¿Ok? Eso es lo que parece ser. Y también esto, ¿y qué nos dice aquí? En el tiempo 3, parece ser que en el tiempo 3 había cero fuerza en newtons, ¿no? Porque esas son las raíces, es la condición de las raíces, que y sea cero, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? En el tiempo cero, ¿sí? Parece ser que la fuerza es cero. Entonces, pues simplemente podemos responder, ¿no? 0 newtons, ¿sí? Y luego nos hacen otra pregunta, ¿ok? ¿En qué momento, ¿sí? El motor ejercerá 4 newtons de fuerza? ¿En qué momento el motor va a ejercer 4 newtons de fuerza? Y solamente pues tenemos la gráfica como dato, ¿no? Pues, ¿cuál de mis ejes representa la fuerza? Pues mi eje de las Y, este que va hacia arriba, representa la fuerza, ¿ok? Entonces, yo tengo que encontrar, para resolver esa pregunta, el inciso D, tengo que encontrar el punto en que se interseca la fuerza 5 con la gráfica, ¿ok? Porque si los 5 newtons, ¿ok? Yo quiero encontrar en qué punto se intersecan 5 newtons con mi gráfica del tiempo, ¿sí? Con mi gráfica de los newtons contra el tiempo. Y es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, ahí, parece que ahí se interseca. No, pero era 4, ¿no? Sí, no 5, 4 newtons. Ahí, ¿no? Parece que ahí se intersecan. Entonces, yo quiero saber cuánto vale X en ese tiempo, cuánto vale el tiempo en esa fuerza. Entonces, parece ser que cuando se ejercen 4 newtons, han pasado 4 segundos, ¿no? Y pues sí, parece ser que sí. Entonces, en 4 segundos, la gráfica o el motor va a ejercer 4 newtons de fuerza. Y si nos preguntaran, por ejemplo, ¿en qué momento va a ejercer 6 newtons de fuerza? Pues lo único que tenemos que hacer es ver cuando los 6 newtons cruzan con el tiempo, ¿no? Con la gráfica. Y entonces cruzan en 4.3 más o menos, ¿sí? 4.4 tal vez, ¿sí? ¿O en qué momento va a haber 7 newtons de fuerza? Pues mucho más pronto, ¿no? En el punto 4.6 o algo así. Ajá. ¿En qué momento va a haber 1 newton de fuerza? Pues en el segundo 3.3, ¿sí? Entonces, así es como hacemos este tipo de análisis, ¿no? Decimos, no, pues si estos son los newtons de fuerza, ¿en qué momento cruzan, intersecan a mi gráfica, ¿no? Para saber cuál es ese tiempo, ¿ok?
¿Por qué lo sabemos? Pues porque todos estos son puntos de la gráfica, ¿sí? Aquí hay un punto, aquí hay un punto, aquí hay un punto. Yo puedo encontrar el punto que sea. Por ejemplo, ¿en qué momento había 2.32 newtons? 2.3225 newtons. Ah, pues más o menos aquí, ¿no? Y por lo tanto, más o menos en 3.65 segundos va a haber 2.32 newtons, ¿sí? Y este análisis lo puedo hacer así de pobre, pues porque no tengo mi función, ¿no? A mí no me dijeron que esta función, se le perdió al ingeniero, y no me dijeron que esta función era y igual a algo de x cuadrada más tanto, ¿ok? O menos tanto. Si yo tuviera esa función, yo podría hacer un análisis correcto y decir, por ejemplo, decir exactamente, o con el tipo de exactitud que hayan hecho, con el que hayan hecho ese motor, yo puedo decir casi exactamente, pues en qué momento, por ejemplo, yo tendría 2.32, 54, 25, 62 newtons de fuerza. Y eso me va a dar pues un valor en segundos, ¿no? Por ejemplo, me va a dar algo así como 3.658221 segundos. Y en este momento, más o menos, voy a tener esta fuerza. ¿Ok? ¿Y por qué nos interesarían cosas de ese estilo? Pues a lo mejor porque probablemente nuestro motor no soporte más de, o nuestra lámina que teníamos aquí al principio no soporte más de 10 newtons, ¿no? Entonces sabemos que no podemos dejar esa máquina trabajando más de cierto tiempo, más de 4 segundos, ¿ok? Porque se nos puede estropear, ¿ok? O nos puede interesar pues para un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos un material que se dobla a los 6.85 newtons, ¿no? Entonces sabemos que si se dobla a los 6.85 newtons, pasado el tiempo en el que nuestro motor eh, sobrepasa ese 6.85 newtons, pues solamente estamos desperdiciando energía, ¿no? Estamos desperdiciando electricidad. Entonces, entonces te dicen, a ver, tú ingeniero, esta lámina se dobla a los 6.85 newtons. Entonces dime en qué tiempo apagar mi motor, pues porque ya no ocupo que esté prendido más tiempo. Ah, pues entonces te vas a tu gráfica, ¿no? Y dices, a ver, mi compañero perdió la función, pero yo sé que más o menos cuando 6.85 está aquí, pues entonces más o menos el tiempo va a ser 4.6 segundos, ¿no? Entonces, pasados 4.6 segundos, 65 para no errarle, pues ya puedes apagar la máquina, ¿no? Porque el material ya va a estar doblado, ¿ok? Entonces, eso, ¿sí? Para esto se utilizan, digamos, algunos tipos de funciones en el mundo, ¿sí? Aunque realmente pues un motor de verdad pues no tiene necesariamente esta función. Estas funciones cuadráticas o este tipo de funciones se utilizan mucho en aceleraciones y velocidades, ¿sí? La velocidad, pues la aceleración es una cosa que crece de esta manera, la aceleración de un cuerpo en caída libre, por ejemplo. Y con eso pues se puede encontrar la velocidad en cada punto y la distancia que ha recorrido. Un móvil que acelera o cuya velocidad se mueve. ¿Ok? Entonces,